En esta oportunidad tengo el agrado de presentar la Norma Internacional de Auditoría 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El alcance de esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Esto también incluye determinar si concurren las condiciones previas. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría, si concurren las condiciones previas de la auditoría y también la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y la dirección acerca de los términos del encargo de la auditoría. Definiciones. Entre las definiciones podemos encontrar las condiciones previas a la auditoría, esto es, la utilización por parte de la dirección de un marco de información financiera aplicable, aceptable para la preparación de los estados financieros. Requerimientos. Entre los requerimientos tenemos condiciones previas a la auditoría. Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor deberá de determinar si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros es aceptable. Obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende las responsabilidades en relación con la preparación de los estados financieros. El control interno que considera necesario para la preparación de los estados financieros y también que proporcione al auditor acceso a toda la información que tenga o que sea relevante para la preparación de los estados financieros. Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación. Cuando hay alguna limitación en el alcance de la auditoría, esto es, cuando la dirección incluye alguna propuesta en los términos del encargo que imponga una limitación al trabajo del auditor y que a su vez, y esto que considere el auditor que podría denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo de auditoría. Otro de los factores que podrían limitar el alcance de la auditoría es cuando no se dan las condiciones previas a la auditoría, es decir, que el marco de información financiera aplicable no sea aceptable. Requerimientos. También tenemos acuerdo de los términos del encargo. Los acuerdos de los términos del encargo se deberá de acordar entre el auditor, así como entre la dirección y los responsables del gobierno. Este acuerdo se deberá de hacer constar en una carta de encargo. Y esta carta de encargo deberá de incluir lo siguiente. Número 1, el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. Número 2, la responsabilidad del auditor. Número 3, las responsabilidades de la dirección. Número 4, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros. Número 5, una referencia a la estructura y al contenido que se espera informe el auditor en su momento. Y también, número 6, una declaración en cuanto a la estructura y al contenido de los informes que puedan ser diferentes de lo esperado.
Si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben de forma suficiente, detallada, los términos del encargo, no será necesario realizar una carta de encargo. Auditorías recurrentes. El auditor valorará si es necesario o cuando se requieran la revisión de los términos del encargo de la auditoría y si también es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Inciso D. Aceptación de una modificación de los términos. El auditor no aceptará ninguna modificación si no hubiere o no existiere alguna justificación razonable. Si se cambian los términos del encargo, esto se hará constar en una nueva carta de encargo. Cuando el auditor no pueda aceptar un cambio en los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permita continuar con el encargo de auditoría, el auditor evaluará lo siguiente: renunciar al encargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten, y también determinar si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de informar de las circunstancias a otras partes, es decir, a los responsables del gobierno de la entidad. Inciso E. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Cuando hay alguna disposición legal o reglamentaria que complementen las normas de información financiera, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales que impongan las disposiciones legales o reglamentarias. Y si hubiera algún conflicto entre las normas y las disposiciones legales, el auditor deberá de evaluar si se puede adicionar mediante revelaciones información adicional en los estados financieros, marco de información financiera prescrito por disposiciones legales, otras cuestiones que afectan a la aceptación. Si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable si no estuviera previsto por dichas disposiciones, el auditor aceptará el encargo solo si ocurre lo siguiente: que la dirección acepte revelar la información adicional en los estados financieros que sea necesaria para evitar que estos induzcan a error, y que en los términos del encargo de auditoría se disponga que el informe de auditoría sobre los estados financieros incluya un párrafo de énfasis para llamar la atención de los estados financieros. Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si en algún caso las disposiciones legales o reglamentarias correspondientes establecen el formato o la redacción del informe de auditoría en términos que difieren de manera significativa de los requerimientos de la SNIA, el auditor evaluará si los usuarios podrían interpretar de forma errónea los estados financieros, y si este fuera el caso, también evaluará si con una explicación adicional en el informe de auditoría podría mitigar la posible interpretación errónea. Y si el auditor concluye de que con una explicación adicional no se pueda mitigar dicho error o interpretación errónea, el auditor no aceptará el encargo de auditoría. Esto si las disposiciones legales lo permitan.
Así es como concluimos con la norma internacional de auditoría 210. Gracias por su atención.